Esto es Oxo, el primer videojuego de la historia. Fue una tesis doctoral, un 3 en raya, o tricky, como le dicen en algunos países, y básicamente se jugaba en una computadora que se llamaba EDSAC. Era una máquina que ocupaba una habitación entera. Ese computador costaba el equivalente a $1 millón actuales y tenía menos capacidad que el cargador de tu celular. Avanza 50 años en el futuro y tenemos juegos AAA que solamente desarrollarlos pueden costar $200 millones. El GTA V costó 260. Pero en 2022 algo pasó. ChatGPT pasó. ¿Cómo es que pasamos de todo esto a que hoy puedas crear un juego tan solo escribiendo un prompt? Ok, me interesé mucho por este tema porque empecé a ver unos tweets de una cuenta en X, Twitter, donde básicamente empezó a crear un montón de prototipos de videojuegos utilizando AI. Les daba un prompt especificando cómo se imaginaba él esa imagen en funcionamiento y empezó a crear un montón de prototipos geniales de videojuegos. Y me puso a pensar que tantos juegos existen hoy que sean hechos con IA. No que utilicen solo assets, sino que literalmente estén creados con inteligencia artificial. Y me metí un mundo que me dejó loco. En medio de este proceso me encontré con una plataforma que se llama Mágica 2. Es una plataforma de una empresa que se llama Dynamic Labs y lo que estaban probando era ver si podían crear videojuegos, o mejor dicho, entornos jugables a partir de una imagen. Esto es una locura porque literalmente puedes subir una imagen que hagas con IA, inclusive puede ser un boceto, algo que hagas con papel. La IA lo que hace es interpretar el mundo, el universo, y te permite jugar con algunas mecánicas muy básicas, WASD, moverte, en algunas ocasiones deja correr o saltar dependiendo del mundo y poco más. Puedes utilizar las flechas también para mirar hacia los lados y lo que trata es interpretar la simulación en la que estás. Son simulaciones que no son muy largas, es decir, no se pueden extender demasiado, y algo que sucedía es que no siempre recordaba exactamente lo que habías generado, es decir, podía generar todo hacia adelante, pero cuando regresabas hacia atrás lo volvía a generar. Entonces puede que el camino que estabas recorriendo ya fuese diferente. Es que miren esto, o sea, esto parte de un dibujo y a partir de ese dibujo se crea un universo entero. Lástima que no se puede interactuar tanto como uno quisiera, pero igualmente crea simulaciones y da vida al entorno. O sea, es una completa locura. Me parece muy interesante cómo la simulación del niño, si se fijan, empieza entendiendo los bocetos del niño, pero fíjense que cuando se da la vuelta, en ese momento todo el mundo cambia y ahora lo interpreta como una ciudad más realista. Se pierde completamente el estilo que tenía el niño en su dibujo principal y ahora lo interpreta como, ok, es una ciudad. Entonces, fíjense cómo en tiempo real está reentendiendo una y otra vez las cosas hasta que llega un punto en que en realidad lo que estás jugando está muy alejado del concepto original, que en este caso era un dibujo de un niño. Y no diría que es malo, o sea, es una jodida locura, pero claro, llega un punto en que si no puedes mantener consistente la simulación, al final el resultado final que estás jugando o disfrutando está completamente alejado de tu interpretación inicial y se basa más en lo que la máquina está pensando una y otra vez hasta que se pierde. Es increíble, es una excelente primera aproximación, pero aquí no acaba la historia, porque encontré mucho más. Ok, pues resulta que hace unos meses una nueva aplicación salió que lo que permitía era empezar a desarrollar juegos a partir de un prompt. Muchos de estos se hicieron muy virales, por ejemplo algunas personas empezaron a recrear el Plantas vs Zombies a partir de un prompt y la gente se volvió loca, pues porque podía crear juegos que se sentían reales, se sentían arcade, se sentían como los juegos que ya todos conocemos, es decir, no muy lejanos, pero la gente los podía crear solo escribiendo. Entonces me metí a investigar esta aplicación, lo vi justamente en este tweet y dije, nah, esto no puede ser posible. Y resulta que sí, se llama Gambo. Es asombroso, aquí pueden ver un poco, tengo algunas grabaciones de juegos que me parecieron una locura, pero es que es increíble. Aparte hay unos que utilizan de que a Naruto y otros personajes y es como, no entiendo dónde quedan aquí los derechos de autor. Y obviamente me metí a probarlo gratis. Aquí básicamente me están viendo. Lo que me puse a hacer es que quería ver qué podía crear. No me dio muchas opciones porque estaba con una cuenta gratuita, pero me dejó ir por el prompt de cómo sería crear un juego que fuese como el Doodle Jump. No sé si conocen el Doodle Jump, pero es un juego que se hizo muy viral para celular hace como 8 años, una cosa así o más. Pues total, le puse el prompt,
automáticamente creó todo el sistema. Entonces aquí es asombroso porque empieza a crear las normas del juego. Luego de crear las normas, crea los assets, es decir, hace no solo la parte de programación, sino que creó el diseño del personaje, cómo se veía el mundo, cómo se veían los enemigos, con menú. O sea, hizo menú de pausa, de inicio. ¡Es una locura! Loco, o sea, esto es asombroso. Entonces, aquí es justamente donde quería llegar. Y ustedes dirán, no, esto ya es la cúspide, no hay nada mejor que esto. Y sí lo hay, y ya vamos para allá. Y lo que me parece asombroso es pensar que todo el diseño, la programación, pero el diseño sonoro también tiene música, tiene efectos de sonido. Pero lo más interesante de esta plataforma es que no solo llega ahí, no solo te deja crear un juego para jugar, sino que además te deja personalizarlo y modificarlo. Tienes acceso a todo el código y aparte de eso puedes exportarlo. Vi un tweet de una persona que estaba enseñando cómo crear juegos aquí y monetizarlos. Entonces hubo personas que, por ejemplo, sacaron el juego, lo subieron a la Play Store y empezaron a monetizarlo. Obviamente para eso se necesita crear todo el sistema de pagos y conectarlo, pero lo hicieron. O sea, puedes crear una base muy funcional para crear una idea. Aquí empiezan un montón de implicaciones de las que vamos a hablar también en un momento, y es cómo esto de algún modo afecta positivamente pero también negativamente a la industria. ¿Qué pasa con las personas afectadas en todo este proceso creativo? Pero ¿qué pasa también con los estudios o personas que pueden sacar algo sin necesidad de tener millones o miles de dólares? Ahorita vamos a profundizar más en eso, pero entonces vamos a ver un poco de cuánto costaba, ¿no? O sea, cuál es la diferencia. Al principio les contaba lo que cuesta desarrollar un juego hoy en día. Puedes tener 2.000 créditos, un par de juegos bien desarrollados por $25 al mes. Cabe recalcar que la mayoría de juegos que crea, no diría que son arcade, porque no es que todos sean 8 bits, pero no logran, por supuesto, llegar a un juego AAA. O sea, están lejos de algo como eso, pero siento que es un desarrollo muy para juegos mobile, que los juegos mobile son de los juegos que más monetizan en el mundo. Y en medio de esas investigaciones me di cuenta de algo muy loco, y es que la gente ahora no está usando la IA solo para crear videojuegos como tal, sino para interactuar en lo que ya está creado. Puedes meter a tu servidor un Steve o muchos Steves que son agentes de IA. Están en tu mundo como NPCs, pero les puedes dar instrucciones a través de un prompt. Entonces esto me voló la cabeza. O sea, básicamente puedes meter lo que antes se consideraría un bot dentro del mundo o algo por el estilo, pero le puedes dar instrucciones con lenguaje. No tienes que poner comandos, no tienes que hacer nada más que indicarle, por ejemplo, ve por diamante o construye una casa. Inclusive les puedes poner nombres y decirle específicamente a uno de ellos que haga una acción. Y eso me voló la cabeza, porque te hace pensar hacia dónde va el futuro de los videojuegos. Si ahora se puede interactuar y se puede pedir que un personaje reaccione exactamente a lo que tú le estás brindando, las interacciones se hacen mucho más ricas, más reales, y la experiencia de juego es mucho más inmersiva, porque ya no estamos hablando solamente de tener diálogos o múltiples versiones de diálogos o múltiples finales. Todos conocen este juego seguramente, Until Dawn. Tenías un número limitado de finales, igual que por ejemplo en el Detroit Become Human. Dependiendo de las decisiones que tomabas había un resultado final, pero todas ya estaban construidas. Habían un árbol de decisiones al cual podías llegar. Pero ¿qué pasa cuando hay agentes de IA y todos los personajes y todos los NPCs pueden reaccionar en tiempo real a lo que tú pidas, hagas o cómo interactúes con ellos? Entonces imagínense eso, imagínense un Detroit Become Human o imagínense un Until Dawn en el que, por ejemplo, si tú decides literalmente dar un disparo, las interacciones y las reacciones son a esa acción puntual que estás efectuando en tiempo real y son diferentes para cada jugador. Significa que no importa si te sientas otra vez a jugarlo, va a ser completamente diferente y todos podríamos vivir una experiencia completamente distinta de un mismo videojuego. Lo que estoy a punto de mostrarles para mí es el siguiente nivel, y no diría solamente de los videojuegos, sino en sí de la interacción digital. Esto me recuerda un poco al metaverso, ¿no? Cuando todo el mundo se volvió loco con el metaverso, pero es lo más parecido a Ready Player One que puede llegar en el futuro desde mi perspectiva. Esto que están viendo se llama Gene 3. Ok, Gene 3 es una completa locura. Aquí lo van a poder ver muy bien, pero básicamente lo que permite es, a través de un prompt, crear un mundo interactivo en el que tienes por lo pronto interacciones muy básicas. Puedes moverte
y puedes mirar hacia diferentes lugares. Pero ¿qué tiene de especial Gen 3 y por qué no es exactamente lo mismo que lo que vimos de Magic A2? No sé si se acuerdan al principio. Aquí se crean modelos 3D 100% reales, exportables y complejos y con detalle. Pero no solo eso, sino que el mundo tiene memoria y lo pueden ver aquí. A pesar de que la persona va hacia adelante, vean por ejemplo aquí está pintando la persona. Esto se está viendo en tiempo real, entonces estás pintando. Y fíjense cómo cuando vuelve a generar la parte de la izquierda sigue la pintura. Inclusive aquí se gira, mira, está generando, todo esto se está generando en tiempo real. Y cuando vuelve a mirar hacia el otro lado sigue la pintura ahí. Entonces esto es una cosa muy demente. Porque lo que está sucediendo es que el mundo recuerda tus interacciones, el mundo recuerda lo que se generó y eso permite que se empiece a construir justamente una simulación real, una simulación consistente. Porque no pasa lo que veíamos en Magica, y es que a medida que se iba avanzando en la simulación, el concepto original se perdía, y no solo se perdía, sino que además de eso, cuando regresabas, nada era como lo que ya se había generado. Y fíjense que lo interesante es que a pesar de que tus controles son solo moverte y mirar, las interacciones van a depender del prompt. Por ejemplo, ir en un jetpack, pintar o hacer otro tipo de cosas. Todo se basa en el prompt que pongas inicialmente. Otra cosa increíble son las físicas. Tiene físicas muy buenas y es un mundo interactuable donde el agua, el fuego, los elementos, las rocas, los elementos realmente reaccionan a un sistema de físicas real. Hay gravedad y hay muchas más cosas muy impresionantes. De hecho, obviamente también se pueden crear mundos de ficción y es de lo mejor de todo porque puedes crear lo que justamente es el tema de este video y es puedes crear juegos y situaciones interactuables donde las personas pueden entrar a un mundo que no existe y jugar, divertirse, andar, interactuar. Pero no termina ahí, no solamente tiene excelente iluminación, comprende las físicas y te permite crear lo que quieras e interactuar con él, sino que además puedes crear eventos a través de prompt en tiempo real. Aquí hay unos ejemplos increíbles en los que básicamente estamos viendo digamos una situación de una persona en una montaña esquiando, ¿ok? Y te preguntan, ok, ¿qué debería pasar después? Y de inmediato tú podrías decir, por ejemplo, quiero un banano que esté yendo por el aire. Entonces puedes hacer que en tiempo real eso suceda y se genera en tiempo real. Y puedes seguir interactuando con el mundo. Llegamos a la parte de los agentes. Ellos les llaman Sima Agent y lo que hacen es que ahora quien está viviendo la simulación es un personaje que reacciona al prompt o a la instrucción que tú le des. Entonces tenemos aquí un ejemplo bastante increíble. Estamos en un jardín y tenemos varias opciones. ¿Cuál es la meta que va a tener este agente? Puede ir a la maceta, puede ir a agarrar por ejemplo la manguera. Vamos a decir por ejemplo que vayas a la maceta y en tiempo real va a generar la interacción y va a identificar cuál es la maceta y se va a acercar hacia ella para cumplir esa meta. Gen 3 no está abierto al público, pero se abre la posibilidad de poder crear interacciones muy complejas, mundos muy complejos. Hoy en día, según leí, las simulaciones que hace Gen 3 por ser tan complejas solamente se pueden mantener por pocos minutos. Son simulaciones de 2-3 minutos y se cierra porque es demasiado mundo y demasiada capacidad la que se necesita para crear un mundo en tiempo real y mantenerlo consistente. Me parece interesante que al final de esto dejan como las limitaciones, también la responsabilidad que ellos tienen es que obviamente crear mundos ilimitados como estos pues se abren a muchas cosas, el SAO de la vida real, pero lo cierto es que hablan mucho acerca de cómo quieren amplificar la creatividad humana y permitir que este tipo de mundos e interacciones se presten para la educación, para información y también por supuesto para entretenimiento de forma responsable. Y después de este viaje tan fascinante por herramientas de IA, puedo decirles que hay un sinfín de comentarios que pueden haber. Hay partes buenas, hay partes malas. Algunas de ellas podría decirles que son, por ejemplo, en la parte positiva. Es que hoy en día una persona o un pequeño estudio que tenga ideas fantásticas puede sacar una idea, puede crear un prototipo con mucho menos presupuesto. Esto lo que hace es democratizar los prototipos, democratizar la creación de videojuegos y hacer que muchos juegos que a lo mejor son un golazo, son un éxito, pero que antes no se podían desarrollar por presupuesto,
ahora puedan ver la luz algún día. Por otra parte, el golpe a la industria creativa se vuelve un poco fuerte, sobre todo en estos primeros años en que no todo el mundo está formado para utilizar inteligencia artificial en su proceso creativo. Diseñadores, programadores se ven afectados en ese proceso. Por otra parte, algo fascinante es que grandes industrias o grandes desarrolladoras que antes necesitaban literalmente millones de dólares para crear un personaje AAA, para hacer un montón de testeos, hoy en día pueden testear 10, 20 juegos, hacer pequeños prototipos y sacar juegos que todos queremos ver, que todos queremos jugar. El futuro de la industria de los videojuegos es incierto, pero la verdad es muy emocionante. Pienso que toda la gamificación y todo lo que permite interacción eventualmente no se va a tratar solo de entretenimiento, sino también de una nueva forma de vivir, una nueva forma de explorar, una nueva forma de aprender, y la verdad me emociona mucho estar en el mundo en el que esto está pasando. Ya quiero ver qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años, creo que va a ser una completa locura, pero quiero agradecerles por acompañarme en esta travesía. Espero que les haya gustado este video y si es así, revienten ese botón de me gusta y nos vemos en la próxima.